La atención integral de salud, en general, tiene que haber un apoyo en el diagnóstico en los centros de salud. Es importante también que este diagnóstico sea siempre supervisado, pero por ambos lados, ¿no? Una supervisión directa, pero también una retroalimentación de los estudiantes. Nunca está por demás preguntar. Y siempre estaremos para guiar adecuadamente. Siempre habrá alguien que pueda guiarles adecuadamente en las actividades que vayan a desarrollar. Seguimiento y rehabilitación de los individuos bajo la supervisión de los médicos responsables, esto es importante. Llegar a la rehabilitación en el COVID-19 en muchos casos puede ser lento, en otros casos puede ser más rápido, en otros casos se está hablando del proceso de reinfección, donde los individuos que se habrían reinfectado puedan tener una situación más complicada que la previa. Todo esto es algo que seguramente a través del trabajo de comunitario campo se va a poder desarrollar. La administración de tratamientos según los protocolos y supervisión es también muy importante y elemental en el trabajo que se va a realizar en campo, ¿no? Como habíamos hablado, la atención del call center, si es que los centros de salud lo tienen, pues es importante apoyar con todo esto, con las llamadas que van a realizar la población para la búsqueda de información, la búsqueda de atención a los centros de primer nivel y también la retroalimentación, ¿no? El llamar por parte del personal de salud para informar algún resultado al paciente que está esperando este resultado, principalmente el resultado de la PCR de pronto que se le realice para el diagnóstico del COVID-19, esto va a ser muy importante. Y como trabajo operativo de campo, no olvidar que hay que hacer estas visitas domiciliarias y dentro de lo que son las visitas domiciliarias hay puntos que hay que tomar en cuenta para realizar. Es importante el trabajo integral y el trabajo integral no solamente es saludar y preguntar cómo está todo, sino que además hay un trabajo que hay que realizar. Para esto se estaría creando un pequeño formulario que lo vamos a ir mostrando posteriormente. El primer paso es seguramente preguntar en los domicilios si hay niños pequeños, hay personas mayores de 50 años, como veremos más adelante. Si hubiera niños pequeños, es importante pedirle a la madre que se va a realizar una revisión de los carnets de vacunas. Y si hubiera una mujer embarazada, es importante pedirle la libreta de familiar para la madre también, para mirar si tienen los controles prenatales necesarios y guiar sobre qué es lo que tiene que hacer en caso de que no los tenga, como veremos más adelante. La búsqueda de sintomáticos respiratorios también esto es vital, porque ahora todo lo que era enfermedades respiratorias, síntomas respiratorios altos o bajos, se han estado relacionando al COVID-19, pero ahora también hay que ir pensando que muchos de estos casos probablemente estén relacionados a sintomáticos respiratorios, esté relacionándose a tuberculosis o se esté relacionando a algún otro tipo de patología pulmonar crónica que hemos descuidado de pronto por las prioridades que habríamos tomado con el COVID-19, ¿no? Y además es porque queremos tener esta información, porque estos pacientes de pronto son una población de riesgo para padecer, para empeorar en el tema del COVID-19. Por otro lado, tenemos que mirar el control de pacientes mayores de edad y que tienen riesgo de tener enfermedades no transmisibles, inicialmente seguramente haciendo un seguimiento a aquellos que ya son diagnosticados de alguna no transmisible, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, y de pronto en una segunda etapa, si conforme vayamos consolidando este trabajo en campo, pues poder no solamente hacer esto, sino también un diagnóstico y un estudio de prevalencia de estas enfermedades no transmisibles. Esto seguramente se planificará más adelante con recursos y con más apoyo cuando veamos el trabajo inicial que se está realizando. Control y seguimiento de sospechosos y diagnosticados por COVID-19, esto es importante. ¿Por qué? Porque los sospechosos, los diagnosticados presintomáticos o sintomáticos, habría que buscar la manera de aislarlos, tenerlos aislados en su domicilio, pedirles que lo hagan. Hay que seguramente estas personas tendrían algún trabajo, habría que mirar y planificar el hecho de darles una baja médica o un informe médico para que ellos
se mantengan en su domicilio el tiempo que sea necesario en esta situación, entre 7 a 10 días, ¿no? Porque en este punto de la enfermedad ya no es necesario prolongar hasta 21 días necesariamente el aislamiento de las personas. En este punto, de pronto, seguramente con una mejor planificación y estructuración, el tiempo de aislamiento va a durar entre 7 a 10 días en aquellos que sean preasintomáticos. Control y seguimiento está la rehabilitación de moderados y severos con alta médica, esto es vital también. Recordar que la rehabilitación es lenta, muchos de los pacientes van a tener procesos de rehabilitación lentos y esto hay que hacer un seguimiento de estos pacientes. Y por lento me refiero que muchos de ellos seguramente tarden hasta 50, 70 días en una rehabilitación completa. Retroalimentación de información, esto es muy importante, hay que retroalimentar todos los datos como habíamos dicho inicialmente. Este es el pequeño formulario que habría que ir implementando, que en su primera parte, como ven, tiene la información y búsqueda de datos demográficos, donde es importante dar el primer paso a través de la identificación del domicilio. ¿Podemos poner en pausa? Entonces, como observan, seguramente vamos a tener que realizar la identificación del domicilio. Ya vamos a tener que hacer identificación de la familia. La identificación del domicilio, como vemos y observamos en este punto de aquí, es importante tener en un espacio del papel, como en este, seguramente en un pequeño cuadrado que va a tener el formulario. Seguramente lo que hay que hacer es identificar, por decir, el barrio al que estamos, en el que nos encontramos. Aquí seguramente vamos a poner barrio, el que toque, en el que nos encontremos. Y aquí seguramente vamos a tener que hacer un pequeño croquis de lo que sería una calle a este nivel. Y lo importante sería marcar qué calle es, como lo observamos en este mapa, de una manera muy sencilla y muy simple. Entonces hay que agarrar, poner y decir calle, aquí el nombre, la identificación de la calle, identificar más o menos cuántas casas hay antes, aquí seguro una, aquí seguro dos, y identificar que esta va a ser la casa que tiene el caso positivo y el número de la casa, por decir 205, y el nombre o la familia, que seguramente va a ser aquí la identificación de la familia. De esta manera es que es importante la identificación del domicilio. ¿Por qué motivo? Porque este paciente, después de que ustedes le hagan seguimiento, de pronto es necesario que el comando de incidentes vaya, le haga una prueba, o es necesario que en un futuro vuelvan a este domicilio por cualquier razón, para poder continuar haciendo el seguimiento de estos pacientes. Entonces, la identificación exacta del domicilio va a ser muy importante. Por otro lado, la identificación de la familia es a través del apellido de la familia, de pronto el nombre de la familia. A veces se pregunta por el jefe de hogar y se pone el apellido del jefe de hogar, o simplemente se pone el nombre completo de la familia que se ha atendido o de la persona que se encuentra en este domicilio con cualquier enfermedad o casos de visa. Es importante destacar cuánta es la cantidad de miembros en los domicilios. Simplemente poner en numeral, ¿no? 6 miembros y ya está. ¿Cuántos niños menores de 5 años se han encontrado entre estos 6? De pronto solo han encontrado uno. ¿Cuántos adultos mayores de 50 años hay? De pronto encuentran al abuelo y a la abuela, estos serían 2. ¿Y cuántas mujeres embarazadas hay? Si no hubiera ninguna mujer embarazada, de pronto se puede colocar 0. Y de esta manera esta información se habría llenado en este punto donde es importante destacar todo esto, ¿no? Bien, luego tenemos el siguiente punto donde esto es más sencillo. Lo que se hace es, si en el anterior punto, en esta presentación, hemos colocado que existen un niño menor de 5 años, o 2, o 3, o lo que haya, seguramente entonces en la información paralela que tenemos aquí en el siguiente punto, aquí responderemos, ¿no? Si este niño, por decir, tiene 2 años, agarran, dicen, ¿no? ¿Cuántos años? Seguramente miran, este niño, han encontrado uno, entonces tiene 2 años. Lo que hacen es, ¿tiene vacuna BCG? Pues aquí miran su carnet, le piden a la madre, por favor, la libreta
de vacunación del niño y seguramente va a tener todas las vacunas BCG, puede tener todas las vacunas pentavalentes correspondientes a su edad, todas las vacunas antipolio correspondientes a su edad, las vacunas antineumocócicas, las vacunas antirrotavirus de pronto también, las antiinfluenza, porque todavía habría recibido, pero de pronto no tiene las vacunas SRP que corresponden ya utilizar, entonces aquí se coloca no. Entonces esta información para nosotros va a ser importante, ¿por qué? Porque una vez que uno llega al centro de salud, revisa que existe esta información y lo que hace es programar inmediatamente, hacemos un programa y decimos, ya, perfecto, a este niño, que en este punto hemos dibujado su domicilio, vamos a decir al programa PAI o a las personas encargadas de la vacunación de los niños, miren, hay un niño al que corresponde según su libreta de salud infantil o libreta familiar de vacunación y seguimiento que no ha recibido su vacuna PAI y por tanto es necesario que se le vacune. Entonces seguramente se programará y se dirá, ya perfecto, vamos a acudir a vacunar a su domicilio y por eso es que en este punto era importante haber graficado correctamente, como hemos mencionado, el domicilio en el cual se encuentra el niño, ¿no? O la familia entera. Y bueno, además, en niños de 10 años también hacer, preguntar, solicitar el carnet o la libreta de salud infantil o en todo caso preguntar si ha recibido la vacuna contra el VPH, contra el virus del papiloma humano y decirle a la madre si no hubiera recibido que de pronto se le puede asignar o programar una vacunación. Si no ha recibido, aquí se marca que no ha recibido y como habíamos mencionado anteriormente, seguramente el comunicar inmediatamente, alimentar y retroalimentar esta información para que se pueda programar su vacunación a posterior. Entonces eso es por otro lado. Por otro lado, es importante seguramente los datos de TBs o enfermedades desatendidas. En general esta información de pronto hay que mirar en el área rural, no tanto en el área urbana, y aquí también vamos a tomar en cuenta que estarán las enfermedades febriles tipo dengue y cualquier otra enfermedad febril relacionada a las enfermedades transmitidas por vectores, que en todo caso en zonas endémicas nos atañe más buscar el dengue, ¿no? Pero principalmente, seguramente mirar, preguntar si alguien en la familia en el área rural ha tenido Chagas o no ha tenido Chagas, y si alguien en la familia ha tenido o no ha tenido Leishmania, y si está realizando el tratamiento o no está realizando el tratamiento, si tiene alguna enfermedad relacionada a esto. Esto es un punto que está ahí incluido. Luego viene el tema de los datos para la tuberculosis. En el tema de los datos para la tuberculosis es importante preguntar a la familia si tiene alguien en la familia que ha estado tosiendo y expectorando por más de 14 días. Si ha estado tosiendo y expectorando por más de 14 días, entonces claro, se marca y se etiqueta aquí. Y aquí lo que se hace es preguntar si él ya ha acudido a un centro de salud, ya le han hecho alguna baciloscopía. Eso es un sintomático respiratorio. Sintomáticos respiratorios es todo aquel paciente, individuo que está tosiendo, expectorando por más de 14 días. Entonces, si encontramos y no se ha hecho un estudio o no tiene los resultados, entonces hay que hacer el seguimiento. Si no se ha hecho el estudio, evidentemente hay que programarlo para que le vayan a hacer la toma de muestra de baciloscopía o de pronto ustedes mismos retornar otro día para hacerle la prueba de baciloscopía o invitarlo a acudir al paciente al centro de salud para que se haga la prueba de baciloscopía. Y en caso de que sí se lo hubiera hecho, pero no tenga los resultados, ya habría pasado más de 7 días, de pronto, entonces buscar esta información o solicitar que se busque esta información o buscar a través de la exploración del expediente clínico de estos pacientes en los centros de salud para ver si se ha analizado nuestros resultados. Es importante también destacar y preguntar si alguien
en su familia ha recibido o ha realizado tratamiento para la tuberculosis. De pronto nomás, tenía tuberculosis o ha abandonado tratamiento para tuberculosis o ha sido diagnosticado para tuberculosis. De pronto la mayoría de los casos de las respuestas van a ser no. En el primer punto es importante destacar que si el paciente dice e indica que está tosiendo y expectorando por más de 14 días, es imperioso mirar esto de la captación de sintomáticos respiratorios. Pero también de pronto hay que ser un poquito sensibles a esta información y mirar, porque muchos de estos pacientes pueden que estén tosiendo y expectorando más tiempo de lo normal, pero se están recuperando de un COVID-19 en el cual se ha tenido que internar por encontrarse en estadio moderado severo. Eso es importante. Bien, por otro lado estarían los datos para enfermedades no transmisibles y esto al principio, en la primera etapa de las enfermedades no transmisibles, no es que queremos diagnosticar nuevos casos, sino que quisiéramos recuperar aquellos pacientes que estaban recibiendo tratamiento, son diagnosticados de alguna NT como hipertensión arterial, diabetes mellitus, estaba en tratamiento y lo ha abandonado porque en estos 6 meses de pronto los centros de salud estaban cesados o no había una atención para los pacientes sanos o ellos no querían acudir a los centros de salud por miedo de enfermarse, entonces es importante esto, ¿no? Y ahí se pregunta, ¿algún miembro de la familia está en tratamiento para la hipertensión arterial? Si la respuesta es sí, se marca aquí sí, y aquí se tiene que colocar la fecha en que hubo una consulta por última vez. Si esta consulta por última vez tiene más de un mes y el paciente ya no está tomando su tratamiento, que esa es una de las preguntas que hay que hacer aquí, si dice que ya no está tomando tratamiento, entonces inmediatamente lo importante es, ya tenemos el registro aquí del domicilio, entonces se puede programar una nueva visita al domicilio del paciente para poder de pronto dejarle el tratamiento que ha estado tomando o de pronto dejarle una receta para que consiga el tratamiento o de pronto en ese momento, o más importante aún, llevar un intensiómetro, controlarle la presión arterial o invitarlo al paciente a acudir al centro de salud, que de pronto esta va a ser la mejor estrategia, que es invitarlo, programarle una consulta en el centro de salud para tomar la presión arterial y hacerle este control y verificar si realmente su presión está siendo controlada o no. Si no estuviera siendo controlada, hacer el tratamiento que corresponde a un paciente de este tipo, ¿no? En el siguiente punto, seguramente algún miembro de su familia tiene diabetes mellitus. Si la respuesta es no, se marca aquí no. Si la respuesta es sí, se marca aquí sí. Si la respuesta es sí, de la misma manera que en el otro punto, aquí hay que anotar la última vez que acudió a su control y hay que anotar si está tomando o no está tomando su tratamiento. Si está tomando su tratamiento, de pronto no es necesario hacer nada más, pero si no estuviera tomando su tratamiento, igual que lo que se hace en hipertensión arterial, invitar al paciente a acudir al centro de salud para controlar su glicemia o dejar un recetario para que lo haga a través de algún laboratorio y pedirle y hacer un control posterior para mirar sus resultados y la retroalimentación, si se está controlando correctamente o no el tema de la glicemia. Ese es un trabajo, ¿no? Y para terminar, la última parte que va a tener este formulario, que seguramente van a ver en los centros de salud de primer nivel, es los datos COVID-19, ¿no? Si alguien de la familia ha presentado COVID-19 durante todo este tiempo, si en algún momento ha sido diagnosticado como positivo por COVID-19, esto es muy importante para nosotros, de pronto, para tener un estudio de seroprevalencia, para saber cuánto hemos subestimado la información. Si la respuesta es sí, pues ahí la vamos a registrar posteriormente. Y sería importante, si la respuesta es sí, preguntar si ha sido confirmado por PCR-T, ¿no? Porque es posible que la gente crea o sepa que ha sido positivo, pero de pronto nunca se ha hecho una prueba PCR-T o de pronto el CEDES nunca le ha atendido a este paciente. Entonces, eso es importante destacar, ¿no? Si ha sido diagnosticado con prueba PCR-T y lo ha atendido, pues estaría muy bien. Y por otro lado,
Aquí se marca sí o se marca no. ¿En qué fecha ha presentado? Eso es importante escribirlo aquí. Si se ha recuperado satisfactoriamente o tiene todavía algunos signos y síntomas. Como estamos mencionando, hay un síndrome post-COVID que tienen los pacientes y en general muchos de ellos lo que presentan todavía posterior a la enfermedad es tos, fatiga, malestar general. Entonces habría que preguntar si algo de todo esto todavía lo tiene, ¿no? Fatiga o dificultad respiratoria en los pacientes que han ingresado en estadio moderado o severo suelen tener incluso tiempos prolongados de recuperación de hasta un mes, 2 meses, 50, 70 días. Entonces es importante. Y después aquí mencionamos si se ha recuperado satisfactoriamente, si es sí, perfecto. Y después seguramente hay que preguntar si alguien en la familia en ese momento está cursando con síntomas respiratorios de COVID-19. Los síntomas respiratorios de COVID-19 lo hablaremos más adelante. Luego es importante escribir aquí cuándo iniciaron los síntomas, porque eso es lo más importante en el seguimiento del paciente. Y es importante destacar si tiene signos de peligro en general el COVID-19 o comorbilidades. Las comorbilidades más importantes en el COVID-19 es obesidad, si es obeso, mayores de 55 años, si es anciano, si es hipertenso, si es diabético. Entonces, si tuviera alguna de estas comorbilidades y además tiene síntomas respiratorios, es importante que este paciente inmediatamente acuda al centro de salud para que se le administre un tratamiento o programar una nueva visita a su domicilio para dejar algún tipo de tratamiento para el control de este paciente, ¿no? Entonces ahí si no tiene, pues marcamos no, y si tiene, pues marcamos sí. Bien. ¿Para qué nos va a servir toda la información de dibujar un mapa? Pues lo primero que vamos a hacer con la dirección que ustedes coloquen, con las calles y todo eso, vamos a tener en las unidades alguien que vaya a georreferenciar esa información. Ustedes a través de este pequeño croquis que van a elaborar nos va a permitir poner exactamente el punto donde se encuentra este caso COVID-19 y generar este tipo de mapas, ¿no? Donde vamos a poder mirar dónde hay un mayor contagio por COVID-19, dónde hay una alta morbilidad de algunas enfermedades. Incluso podemos tener esta misma información por aquellos que tengan comorbilidad, aquellos que sean sintomáticos respiratorios, aquellos grupos que no hayan recibido vacunación. Todo eso nos va a servir para nosotros en el punto de la georreferenciación. Entonces, para eso es una de las cosas que vamos a permitir hacer. Y la georreferenciación en general es permitir localizar de manera física un objeto o evento de importancia. Y en este caso, el evento de importancia es la captación de este paciente en primer nivel.